Hola a todos, soy Gisela Policastro Ponce, doctora por la Universidad de Córdoba, profesora del Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía, Geografía y Traducción e Interpretación de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Córdoba y soy miembro del grupo de investigación UN947. Agradezco y doy mi más sincera enhorabuena al comité organizador de estas jornadas internacionales de la pizarra a la cibereducación. El impacto que la pandemia por COVID-19 está teniendo en la educación es claramente manifiesto, por lo que esta iniciativa es sumamente interesante tanto para docentes como para estudiantes, en la medida en que favorece el ciberencuentro y se crean espacios de diálogo donde intercambiar experiencias para enfrentar juntos esta crisis. La presente ponencia está enfocada precisamente en esta línea, como se desprende de su título, La motivación en el aula virtual en tiempos de COVID-19. El propósito de este trabajo es compartir en primera persona la experiencia de adaptar un sistema de docencia presencial a un contexto virtual, tratando de mantener y fortalecer en el alumnado la motivación y el interés durante el proceso de aprendizaje. El término habilidades del siglo XXI hace referencia a los conocimientos, las destrezas, los hábitos, las actitudes y las emociones que contribuyen a que los estudiantes alcancen el éxito en el entorno escolar, en el ámbito universitario y, en definitiva, en la vida. En el contexto de la pandemia por COVID-19, estos conceptos se hacen más patentes. Si los analizamos de forma individual, todos ellos tienen un mismo denominador común: la motivación. Nuestra sociedad, la sociedad del siglo XXI, vive en un mundo muy dinámico, en el que nada, aparentemente, y todo queda sujeto a multitud de cambios. Afortunadamente, la propia naturaleza ha implantado en todos los seres vivos la capacidad de adaptación, como coadyuvante preventivo ante el peligro de que, cuando se produce un cambio, y éste puede afectar a la supervivencia, generamos una respuesta natural para restablecer el equilibrio necesario para obtener una estabilidad. Ahora bien, cuando tiene lugar un suceso que altera nuestro estado psicológico de forma negativa, la capacidad de adaptación del ser humano suele presentar más dificultades para desarrollarse y sus consecuencias pueden ser más significativas. Los cambios derivados del marco de la emergencia sanitaria como consecuencia de la COVID-19 han supuesto la implementación de una serie de medidas y el desarrollo de una serie de acciones de respuesta por parte de la comunidad educativa, con el propósito de garantizar en todo momento la formación completa y correcta del alumno. En este proceso de adaptación al que hacíamos referencia antes, queremos centrar nuestra atención en un aspecto que quizás pudiera haberse olvidado, pero que favorece la adaptación, genera una actitud positiva ante el cambio y se presenta como un elemento clave en cualquier proceso de aprendizaje que se acometa, y no es otro que la motivación. Con motivación todo resulta mucho más fácil y es posible alcanzar el éxito en cualquier disciplina que trabajemos siempre que la apliquemos correctamente. Desde la neurodidáctica se han desarrollado determinadas estrategias que favorecen la adquisición de conocimientos en el entorno académico, incrementan el rendimiento de los alumnos y, en definitiva, mejoran los procesos de aprendizaje y la motivación del alumnado. Son varios los estudios que se han desarrollado en torno a esta cuestión. Diversas las teorías que conjugan elementos cognitivos y afectivos para dirigir nuestra conducta. Y se han descubierto que son distintas las áreas del cerebro las que intervienen en la generación de la motivación. Hoy prestaremos especial atención al sistema reticular activador ascendente. Este sistema es el encargado de mantenernos activos y a su vez se encarga de filtrar y priorizar la información que percibimos, prestando especial atención a aquellos contenidos que despiertan cierto interés. Debemos tener presente que a cada momento estamos expuestos a varios millones de bits de información que son captados por nuestra mente, pero que, resulta evidente, que son imposibles de asimilar en su totalidad. Por tanto, es necesaria una clasificación de los inputs que recibimos y es en ese punto en el que entra en juego el sistema reticular activador ascendente
conocido por sus siglas SRAA. Dentro del aula, el docente a todos los efectos es determinante para que el SRAA del alumno priorice el contenido que le resulte de mayor interés y lo clasifique como interesante. En el contexto educativo actual provocado por la COVID-19, favorecer la capacidad de adaptación mediante prácticas docentes motivadoras conllevará indudablemente el desarrollo de creencias motivacionales y respuestas positivas por parte del alumnado. Existen distintos estudios y teorías que giran en torno a la motivación como sustento pedagógico. Si bien nuestro interés es trasladar a la práctica dichos contenidos teóricos, prestando atención a aquellos aspectos concretos que contribuyen a generar una mayor motivación dentro del marco vivencial actual. ¿Cómo mantener la motivación en el aula virtual en tiempos de COVID-19? Para dar respuesta a esta pregunta, destacaremos 3 elementos que en el aula presencial son de utilidad para promover las creencias motivadoras y explicaremos cómo poder adaptarlas al aula virtual. En primer lugar, analizaremos el contacto profesor-alumno. En el aula presencial, en comparación con el aula virtual, el docente cuenta con el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal del docente se manifiesta a través del contacto visual con el alumno, la gestualización que le permite complementar y enfatizar la transmisión de su contenido y el movimiento a lo largo y ancho del aula, que permite captar la atención y despertar cierto interés en el estudiante. Cabe añadir que el docente puede obtener información a través del lenguaje no verbal del estudiante. Las posturas o gestos faciales de los alumnos aportan información al docente para saber si éste ha entendido su explicación o ha perdido el interés y, en caso necesario, redireccionar la explicación. En el aula virtual cobran importancia 2 elementos, la voz y las palabras. La modulación y la entonación de nuestra voz serán las aliadas a la hora de transmitir el contenido deseado, de forma que genere una motivación y un interés en el estudiante. Las palabras que los docentes utilicemos serán el principal contacto con el alumno y permitirán reforzar la relación y la comunicación con éste. Tan sencillo como preguntarle al alumno ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Quizás somos la primera voz que oyen en el día o es la primera vez que se comunican con alguien durante su jornada. Por tanto, haciendo esta simple pregunta, ya activamos por parte del alumno un interés comunicativo, generamos un contacto directo con él y ello, en definitiva, lo motivará. Es tan sencillo como aprender a tocar con las palabras. En segundo lugar, prestaremos atención al clima del aula. La presencialidad favorece la creación de un ambiente activo, participativo, en el que los alumnos mantienen conversaciones, hacen preguntas al docente y generan debates. En el aula virtual es posible mantener este entorno comunicativo y, de hecho, es esencial, precisamente en estos momentos, intensificar las actividades comunicativas que contribuyan a la participación del alumnado. El estudiante necesita el contacto social, tanto a nivel educativo como a nivel personal. Es un ser social que necesita comunicarse. Por tanto, si se satisface dicha necesidad social, contribuiremos a su motivación. Otra de las estrategias que podemos implementar en el aula virtual es la activación de la curiosidad. Para ello, algunas formas de hacerlo pueden ser
presentar algo provocador o que llame la atención, o bien exponer casos reales o cotidianos asociados a un problema que el alumno tenga que resolver. Todo ello relacionado con el contenido teórico que se haya explicado en clase. En tercer y último lugar, abordaremos la ecuación organización más capacidad de atención, que tiene como resultado una mejora en la motivación. En el aula presencial, al igual que en el aula virtual, es posible materializar esta ecuación siempre y cuando se implementen correctamente una serie de recomendaciones. Son muchos los estudios que defienden y demuestran que la capacidad de atención óptima no supera los 15 minutos. Es por ello por lo que se recomienda organizar los contenidos en bloques de manera que permitan optimizar la atención y dinamizar el proceso de aprendizaje. A nivel neuronal, la asimilación del contenido precisa del fortalecimiento de la sinapsis. Por tanto, será necesario que el alumno cuente con un determinado periodo de tiempo para procesar la información recibida, reservando algunos minutos a reflexionar sobre ello. Otra cuestión que planteamos y que abordaremos será ¿cómo organizar la clase y mantener la motivación del alumnado? Implementaremos en el aula la organización por bloques. El primer bloque comenzará con el contacto entre el docente y los alumnos. En mis clases suelo dedicar los primeros minutos a ello, a preguntarle a los estudiantes cómo están. En la situación tan delicada en la que nos encontramos, ofrecer a los alumnos la posibilidad de expresar su estado anímico genera un clima comunicativo muy favorable y además aporta información al docente para comprender y entender en qué circunstancias se encuentra cada uno. En tiempos de COVID-19 es importante hacer reflexionar al estudiante. Personalmente, me resultó interesante compartir con mis alumnos esta imagen que podéis observar a la derecha. Se plantea la siguiente cuestión: ¿quién quiero ser durante el COVID-19? Y mediante la gradación cromática se identifican diferentes zonas que permiten activar la capacidad reflexiva y les ofrece al estudiante la oportunidad de compartir sus pensamientos en clase siempre que lo estimen oportuno. Por último, es importante activar la atención del alumno mediante la gamificación. Esto es, la recurrencia a juegos que pueden ser de agilidad mental, memoria, concentración, división de la atención. Estos influyen de forma directa en el comportamiento cognitivo y didáctico y al mismo tiempo generan en el alumno un estado de satisfacción o disfrute. Una vez activado el sistema neuronal a través de estos juegos, el cerebro de nuestros alumnos estará preparado para asimilar todo el contenido didáctico que queramos transmitirle. En este segundo bloque comenzaremos por la explicación teórica mediante la alternancia de actividades. El docente tendrá que tener presente que deberá mantener el contacto con su alumno a través de la voz y el uso de unas determinadas palabras motivacionales, crear un ambiente y un clima agradable. Dicha explicación no deberá ser superior a 15 minutos y en lo que respecta a la alternancia de actividades, debemos tener en cuenta que la docencia virtual la impartimos exclusivamente a través del ordenador. Por tanto, en lo que respecta al apartado reservado a la asimilación de contenidos, en lugar de utilizar otro elemento digital, sería interesante, por ejemplo, crear un debate oral, fomentando de nuevo la expresión verbal, que en estos momentos se encuentra menos activa, dado la falta de contacto social. Otra de las estrategias que podemos implementar en el aula es la activación de la curiosidad a la hora de
explicar el contenido teórico que vayamos a tratar en el aula o en relación a la actividad que posteriormente se vaya a desarrollar. Por último, si queremos mantener el interés de nuestro alumnado más allá de la propia aula y generar cierto interés para que acuda motivado a la siguiente clase, podemos recurrir al factor sorpresa. Según Jacobson, para que cualquier acto comunicativo sea exitoso, es necesario que todos los elementos que lo integren funcionen correctamente. En el aula, el receptor es el alumno y éste deberá poner de su parte y comprender también que el docente se encuentra en tiempos de COVID-19. No me gustaría terminar esta presentación sin dirigirme a los alumnos. Quiero compartir algunos consejos que creo que pueden ayudar de forma personal al alumno a sentirse motivado. Primer consejo, organízate, elabora un horario. No solo regido por las horas de clase, sino también contempla tiempo dedicado al ocio o a la actividad física. El deporte es el mejor aliado para el cerebro, porque genera endorfinas, que son las hormonas del placer. Dedica también tiempo a las personas con las que convivas, si fuera el caso. Márcate un objetivo diario, un propósito cada día, algo que lleve a esforzarte, pero al mismo tiempo, una vez completado, obtengas una recompensa. Activa la curiosidad. Si nos hemos visto obligados a pararnos y confinarnos en casa, quizá sea el momento también de pararnos, un momento de introspección para analizarnos interiormente y también prestar atención a detalles externos que quizás antes no apreciábamos. Y no podemos olvidar la fórmula de Víctor Coopers. El valor de las personas es el resultado de la suma de sus conocimientos y habilidades multiplicado por su actitud. El grado de motivación que el profesor puede crear en el alumnado es comparable a la magia que el mago crea en sus espectadores. Me despido, muchas gracias a todos por vuestra atención.